Muy buenos días a todos, mi nombre es Juan David Alvarado Román, el de mi compañera Atmarlis Meléndez, y les vamos a hablar el día de hoy sobre las técnicas moleculares para la identificación y detección de bacterias. Introducción. Las técnicas de biología molecular sirven para analizar ácidos nucleicos. También funciona para detectar e identificar microorganismos. Adicional a esto, identifica diferentes genotipos dentro de una misma especie y genes de resistencia al tratamiento farmacológico. Todas estas técnicas necesitan un paso previo de extracción de ADN o ARN. Modernamente adquiere más importancia el uso de métodos debido a que a través de procedimientos y reactivos se pueden detectar determinadas secuencias de ADN que son propias de un determinado agente microbiano. Identificación bacteriana. Se entiende por identificación bacteriana el conjunto de técnicas y procedimientos que se aplican para establecer la identidad de una bacteria. Estas técnicas se utilizan en diferentes áreas, por ejemplo, el área clínica, en la industria farmacéutica, en la investigación básica. Todas estas técnicas necesitan un paso previo de extracción de ADN o ARN. En pantalla aparece en estos momentos lo que es el proceso para la identificación bacteriana. Comenzamos con una extracción de ADN, seguido de lo que es el PCR, la amplificación que entra dentro de lo que es el PCR, electroforesis, seguido de la secuenciación y por último sería la búsqueda en los bases de datos. A continuación les voy a estar hablando un poquito más detalladamente sobre cada uno de estos procesos. Comenzamos con lo que es extracción de ADN. Hay varias técnicas para realizar esta extracción. Comenzamos por lo que es definiendo el ADN bacteriano. Toda esta información genética esencial para la vida de una bacteria está contenida en una única molécula de ácido desoxirribonucleico conocido como ADN de doble cadena y circular, cerrado por un enlace covalente, y dicha molécula se denomina cromosoma bacteriano. En pantalla, ¿verdad? En la presentación podemos observar en estos momentos lo que es la bacteria y dónde se encuentra precisamente ese ADN bacteriano. Para lo que es extracción de ADN bacteriano les puse como ejemplo, ¿verdad? Para poder apreciar lo que es el procedimiento. Este experimento que encontré donde se extrajo el ADN cromosomático a partir de las células bacterianas de E. coli, que lo estamos viendo en pantalla. Dice que dentro de los componentes se necesitan pellets bacterianos de E. coli. Les puse una imagen que pueden ver donde, para lo que ustedes no sepan lo que es el pellet es el resultado de cuando tú utilizas, ¿verdad? Crece una bacteria, ya sea en un líquido o en un caldo, lo colocas en un microtubo, lo centrifugas y esas células van a ir al fondo de ese microtubo y de ahí es donde se extrae el ADN bacteriano. En este slide además vemos, ¿verdad?, los componentes y los componentes no suministrados y explica que esta práctica permite aislar el ADN cromosomático de células bacterianas de E. coli, como le mencioné al principio. Estas bacterias son gram negativas, así que no necesita el tratamiento con lisosima que se necesitan en las bacterias gram positivas, que son más difíciles de lisar y necesitan para ellos enzimas líticos. Prácticamente en este slide podemos ver bastante detallado todo lo que viene siendo el proceso para esa extracción de ADN que se divide en diferentes pasos, pero para resumirlo, ¿verdad? Tenemos que el primer paso es la incubación del pellet bacteriano con una solución de lisis, que esta lo que hará es que va a romper esas membranas celulares y liberará los ácidos nucleicos. Luego se eliminarán las proteínas y restos celulares con la adición de una solución de precipitación de proteínas y después de una centrifugación nos quedaremos con el sobrante y haremos precipitar los ácidos nucleicos con isopropanol, seguido de un lavado de etanol de 70% y finalmente la hidratación de ADN. Abajo podemos ver, ¿verdad?, bien detallado todo el procedimiento para hacer cada uno de estos pasos. Bueno, ya como resultado, ¿verdad?, realizan una tinción con no tóxico Dana Blue Flash Blue y donde se pueden observar dos bandas por encima de del último marcador de peso molecular que efectivamente pertenecen a lo que es el ADN cromosómico y, ¿verdad?, les identifiqué la M arriba, que significa marcador de peso molecular, y el número 1 y número 2 que vienen siendo los pellets bacterianos de E. coli. Luego de esto pasamos a realizar lo que es el PCR, conocido en inglés como Polymerase Chain Reaction, o en español que es reacción en cadena de polimerasa, que es una técnica de laboratorio utilizada para amplificar secuencias de ADN o fotocopiar, ¿verdad?, para que un lenguaje que podamos entender todos. Esto lo que hace es que la temperatura de la muestra se sube y se baja repetidamente para ayudar a la enzima de replicación a duplicar esa secuencia de ADN que está siendo copiada. Dos ventajas de lo que es el PCR es la rapidez en la respuesta, porque solamente se demora unas horas en comparación
con otras pruebas de cultivo bacteriano que pueden durar hasta días, y la sensibilidad, que esta ayuda a reducir falsos negativos. Para llevar a cabo una PCR se necesita una plantilla de ADN, cebadores o iniciadores, conocidos como primers en inglés. Se necesitan 2 cebadores para la PCR que correspondan a una ADN polimerasa, DNTP, una solución tampón o una solución de sal de cloruro de magnesio. Este procedimiento se realiza con un equipo denominado termociclador, que es el que aparece en pantalla en la presentación. Esto lo que hace es que permite regular las diferentes temperaturas que se requieren para cada uno de los pasos, ¿no? A continuación también se enumeran ejemplos de bacterias que han sido identificadas por esta técnica de PCR. La PCR cuenta con 3 etapas. La primera de ellas es la desnaturalización del ADN, alineación del ADN, ampliación del ADN y por último las repeticiones que se realizan. En nuestra presentación podrán encontrar más información sobre las mismas, información detallada y concisa. Mi nombre es Atmarlis Meléndez Astor y estaré continuando la presentación sobre técnicas moleculares para la detección e identificación de las bacterias. La presentación es larga y se las voy a estar resumiendo en lo más importante. Por ejemplo, tenemos la electroforesis. Electroforesis en gel es una técnica utilizada para separar fragmentos de ADN en su tamaño. Tenemos que es un gel, un bloque de material similar a la gelatina. Tenemos sobre ejemplos de el gel debe colocarse en la cámara, cómo colocarse en la cámara y el por qué. Tenemos cómo se mueven los fragmentos de ADN. Tenemos el electroforesis del voltaje que se usa para correr el gel, que es el típico para correr en gel agarosa. Para ADN estaría en intervalos de 80 a 120 y el voltaje más alto se podrá correr más rápido y el voltaje más bajo se podrá correr más lento. La visualización del fragmento de ADN, pues prácticamente es cuando el gel se tiñe con un pigmento que se une al ADN y se coloca bajo la luz ultravioleta y puedes ver como tal el fragmento. Tenemos la secuenciación, tenemos las secuenciaciones ADN, secuenciación de Sanger y secuenciación de la nueva generación. La secuenciación de Sanger, rutinariamente se secuencian regiones de ADN hasta 900 pares de bases en métodos llamados secuenciación de Sanger. Los ingredientes, enzima de ADN polimerasa, el cebador, el molde de ADN. El proceso es bastante extenso, que lo pueden ver en la presentación. Ahora tenemos la búsqueda de las bases de datos, que prácticamente son herramientas de alineación local básica. Se encuentran en regiones de similitudes locales entre secuencias. Ahí tienen los 3 pasos para poder buscar la información. Tenemos las bacterias, son como 6 tipos de bacterias. Tenemos la Borrelia, es una especie de clase Spirochatea y del género Borrelia. Causante de la enfermedad es la lima, una enfermedad zoonótica. Tenemos nombre, especie, clase, familia, orden, dominio, que lo pueden visualizar, lo pueden leer en la presentación. Los diagnósticos, las 3 etapas de la enfermedad son la temprana y la localizada, la diseminación y la temprana y la diseminación tardía. Tenemos factores de riesgo, mascotas que tengan garrapatas, esta actividad al aire libre y caminar en pastizales, etc. Tenemos varias pruebas y exámenes que son de exámenes. Tenemos electrocardiografía, ecocardiografía y resonancia magnética del cerebro. Como antibióticos tenemos orales e intravenosos. Continuamos con la cólera. Tiene forma de bastón curvo que provoca la cólera en humanos. Como dije anteriormente, nombre, familia, clase, filo, dominio, orden y especie. Tenemos diagnósticos, las causas que las pueden leer con calma después, los factores de riesgo, las malas condiciones de higiene, reducción o falta de ácido gástrico, exposición en el hogar, grupos sanguíneos, mariscos crudos. Tenemos las complicaciones, nivel bajo de glucosa sanguínea, niveles bajos de potasio, insuficiencia renal. Antibióticos tenemos unos cuantos, son bastante difíciles de decir. Tenemos la estafilococo, que es una bacteria anaerobia, facultativa, gram positiva, productiva de coagulosa, catalasa, inmóvil y no espolurada, que se encuentra ampliamente distribuida por todo el mundo. Tenemos diagnóstico causa, que lo pueden leer. Factores de riesgo, herida o llaga abierta, se inyecta medicamentos orales ilícitos.
y sonda como bicesal o sonda de alimentación. Tenemos el Helicobacter, gram negativa en forma de bacilo helicoidal que habita en el epitelio gástrico humano. Es bien peligroso. Diagnóstico: antibióticos, complicación, los síntomas: dolor en el estómago, abdominal más agudo, dolores abdominal más agudos, pérdida de apetito, hinchazón, pérdida de peso involuntario. Tenemos la treponema, especie de bacteria del género treponema, compuesta por entre 8 y 20 espiras enrolladas, de lo que da un movimiento de rotación similar. Tenemos diagnóstico, tenemos síntomas: erupción cutánea, úlceras, parche húmedo. En las etapas del sífilis tenemos 3, de la más mínima hasta la más grave. Tenemos los antibióticos, que solamente prácticamente viene siendo el único antibiótico es penicilina. Tenemos la Mycobacterium, bacteria aeróbica estricta patógena, responsable de la mayor cantidad de casos de tuberculosis. Diagnóstico: síntomas: pérdida de peso, tos, sangre, cansancio, fatiga, falta de apetito. Tenemos antibióticos. Y en conclusión, pues las técnicas moleculares tienen avances tecnológicos como todas las ramas de la ciencia y biología, etcétera, pero gracias a la tecnología ha permitido diseñar mejores técnicas moleculares para la detección de patógenos, para así no depender tanto en técnicas de los cultivos. Disminuye el periodo de la evaluación, por el cual los pacientes pueden ser tratados con mayor efectividad y rapidez.